hacer un repaso global. Bien. Me está faltando el programa. Igual, no sé cómo les estuvo yendo, no tengo el número de alumnos que aprobaron el parcial. ¿Cómo les estuvo yendo? Alguien que comente un poco esto. Bien, bien, bien. Bueno, ahí estoy, lista para empezar. Bueno, entonces, como les dije hace un ratito, señores, lo que vamos a hacer en esta primera etapa, vamos a hacer un repaso global, ¿sí? Donde yo voy a hacer hincapié en cuestiones que considero que son importantes, que no se pueden saltear en el estudio, ¿sí? O sea, cuestiones importantes, básicas e indispensables, o sea, si falta esto en el examen, dénselo como que está complicado el tema. ¿Está? O sea, son cosas que no pueden faltar. Y a medida que vamos desarrollando, o vamos repasando, porque en realidad todos estos temas ya se vieron, a medida que vamos repasando, si hay alguien que tiene alguna duda sobre alguna cuestión, vamos parando, ¿sí? Y vamos ampliando o explicando alguna cuestión en particular. Si por alguna razón se corta la comunicación o me avisan, por favor. No sé si lo tienen en el contacto ahí a Franco Irala, que es el coordinador de Montecasero y Santo Tomé. Por favor, si por alguna razón creería que no va a haber ningún inconveniente, pero por alguna razón hay algún tipo de inconveniente, se comunican inmediatamente para reprogramar, en todo caso, si hay el. Vamos a empezar, voy a empezar compartiendo. Bueno, acá una cosa importante que tenemos. Esperen, que no puse a grabar. Vamos a poner a grabar. Recording in progress. Bueno, entonces, como les dije, esta va a ser una clase de repaso general. Entonces, una de las cosas importantes que esta clase de repaso busca antes del examen integrador es hacer una revisión general sobre ciertos temas en particular. Una cosa importante que es indispensable que quede claro es que el examen que ustedes van a tener la semana que viene es un examen integrador. ¿Qué quiere decir integrador? Integrador quiere decir de que entran todos los temas de todo el programa. Si bien va a haber, vamos a hacer hincapié en la segunda parte, que va desde la unidad 8 a la 14. ¿Por qué vamos a hacer hincapié en la segunda parte? Porque en la primera parte, que fue de la unidad 1 a la 7, se evaluó en el parcial. Y va a haber muchos temas que no van a estar preguntados en forma directa, sino en forma indirecta. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, va a haber temas como oferta de trabajo o demanda de trabajo, donde vamos a estar hablando de el mercado de trabajo. Ya indirectamente estamos dando por sentado que ustedes entienden que es mercado, estamos dando por sentado que ustedes entienden que es oferta y que es demanda, ¿está? Entonces, hay cuestiones que se vieron en la primera parte y que van a estar implícitas cuando se hace una pregunta de estas temáticas. Eso simplemente como un ejemplo explicativo de por qué hoy, el repaso de hoy lo vamos a centrar desde la unidad 8 en adelante. Bueno,
fíjense que la unidad 8 habla sobre objetivos y funciones del Estado en el sistema económico, objetivos de la política económica, instrumentos de la política económica y tópicos del Estado y de la economía. Bien, entonces, una de las cosas que, lo primero que tenemos que ver, ¿sí? Una de las primeras cosas que tenemos que ver es entender que todo lo que estuvimos viendo hasta la primera parte, cuando vimos todos los elementos de economía y microeconomía, veíamos o hablábamos del Estado, ¿sí? Hablábamos del Estado como un agente económico más, ¿está? Pero sin embargo, cuando empezamos a desarrollar esta segunda etapa, estuvimos hablando de que introducimos una cuestión histórica y estuvimos hablando de qué es lo que había pasado en la crisis del 30. ¿Y por qué introducimos esto de qué es lo que había pasado en la crisis del 30? Porque la crisis del 30 nos plantea a todos los que estudiamos economía un cambio de paradigma o un cambio de visión y de creencias de cómo se solucionan las cosas. Y este cambio de visión implica también que cambia la visión sobre el rol del Estado en la actividad económica, ¿sí? Y entonces, a partir de la crisis del 30, se empiezan a tomar mayor relevancia todos los estudios macroeconómicos y se plantea de que hay que diferenciar dos cuestiones. Una, que es qué es la participación del Estado en el sistema económico y cuál es la diferencia de esa participación del Estado en el sistema económico con la función que implica formular políticas económicas. ¿Está? Entonces, una cosa es participar y otra cosa es formular políticas. Y entonces, esta actividad, entonces tenemos que ver que cuando hablamos de la participación del Estado en el sistema económico, ¿sí? Los objetivos que persigue el Estado va a ser la eficiencia económica, uno de los objetivos. Otro de los objetivos va a ser la equidad y la justicia. Otro de los objetivos va a ser la estabilidad y el crecimiento. Y que para lograr estos objetivos, o sea, eficiencia económica, equidad, justicia y estabilidad y crecimiento, vamos a utilizar políticas, de las cuales estas políticas pueden ser de tipo sanitaria, de cuestiones educativas, económicas, de seguridad, de justicia, de obras públicas, ambientales, sociales, de distintos formatos que pueden tomar entonces las políticas del Estado. ¿Sí? Y tenemos que diferenciar esta participación del Estado en el sistema económico con esto que es la formulación de las políticas. ¿Qué es lo que buscan las políticas o la formulación de las políticas? Las políticas buscan contribuir a alcanzar los objetivos del Estado, ¿sí? Y todas las políticas, fíjense que arriba hicimos una lista de las políticas, y las políticas económicas es una más de todas las políticas que tiene que encarar el Estado. ¿Lo ven o no? O sea, fíjense, tenemos varios tipos de políticas y una de esas políticas son... ¿Puedes subir un poquito más? ¿Cómo? Un poquito más para arriba, profe. Sí. Igual este material ustedes lo tienen, ¿eh? Gracias, no, yo porque estoy anotando, ¿no? Bien. Entonces, fíjense que entonces las políticas, ¿sí?, que permiten lograr los objetivos pueden ser de distintos tipos. Y dentro de esas políticas hay una de esas políticas que son las políticas económicas. ¿Está? Una. Bien. Cuando hablamos de políticas económicas, las políticas económicas son analizadas desde una perspectiva macroeconómica. ¿Sí? O sea, para poder llevar adelante políticas económicas tenemos que tener una visión macro. Y entonces, ¿qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la disciplina que busca estudiar el comportamiento de las macrovariables. ¿Qué es lo que vamos a tratar de estudiar? ¿Qué es lo que estudia la macroeconomía? La inflación,
el PBI, el desempleo, los niveles de ocupación, ¿está? Y el estudio macroeconómico, como les dije hace un ratito, surge o se origina a partir de la crisis financiera internacional de 1929, ¿sí? Y entonces ahí nos planteamos que hay objetivos de política económica. ¿Ven o no la diferencia entre las funciones del Estado y o los objetivos del Estado y los objetivos de la política económica? Acá estamos hablando específicamente de políticas económicas. ¿Cuáles son los objetivos de la política económica? Crecimiento económico, estabilidad de precios, pleno empleo. ¿Sí? Y vamos a hablar de que cuando nos referimos a crecimiento económico, vamos a ver si los bienes y servicios que se producen en un país, medidos en términos monetarios, de un periodo a otro, se incrementaron o no. ¿Sí? Es decir, que el crecimiento económico lo vamos a estar midiendo cuando medimos el PBI. Otro de los objetivos de la política económica es la estabilidad de precios. La estabilidad de precios implica lograr los niveles mínimos o más bajos de inflación posible. Y el tercer objetivo de política económica es el pleno empleo. ¿Y qué es el pleno empleo? El pleno empleo es la utilización al máximo de todos los recursos que tiene disponibles una sociedad para llevar adelante su actividad económica. ¿Cuáles son los instrumentos de política económica? Entonces, los instrumentos de política económica van a ser la política fiscal, la política monetaria, la política cambiaria, la política comercial y la política crediticia. Entonces, vamos para arriba un minutito. Retomemos, armemos un cuadro sinóptico un minutito. Entonces tenemos, por un lado, la participación del Estado. Hay que diferenciar. Cuando hablamos del rol del Estado, tenemos, por un lado, lo que es participación del Estado en el sistema económico y lo que es formulación de políticas. ¿Tá? Vamos a ir armando un cuadrito. ¿Sí? ¿Les parece? Bueno. Vamos armando un cuadrito así. Vamos a borrar acá. Entonces tenemos rol del Estado. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto número 1 que tenemos que ver? ¿Qué dijimos? Recién. ¿Qué estuvimos diciendo? El rol de la política económica. Formación de política. Uno es formación de política y el otro. La participación. Participación del Estado. Bien, muy bien. Entonces, uno es participación del Estado en el sistema económico. Y otro es formulación de políticas. O sea, tenemos que diferenciar que son dos cosas diferentes. ¿Sí? Vamos, primero lo primero. ¿Qué es lo segundo que tenemos que ver? Dejo de compartir acá y vamos de vuelta a nuestra presentación. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de participación del Estado, ¿sí? Tenemos tres objetivos. ¿Sí? Entonces, vamos acá, vamos al cuadrito. ¿Cuáles son a nuestro cuadrito que estamos armando? Cuando hablamos de participación del Estado, entonces tenemos objetivos.
Esperen, vamos a borrar un cachito acá porque ay, ¿cómo hago? Rehacer, deshacer, ahí está. No. Bueno, no sé cómo hacer para borrar la flecha sola. Bueno, hagan de cuenta que está bien la No la flecha. porta. Deja, eso no es para comer ahora, deja. Bueno, entonces, cuando hablamos de la participación del Estado, vamos a tener objetivos de la participación del Estado, que son ¿cuáles? A ver, recién estuvimos viendo. Eficiencia, Económica, Equidad, justicia, equidad, justicia, estabilidad y crecimiento. equidad y justicia, ¿sí? Y Estabilidad y crecimiento. estabilidad y crecimiento. Muy bien. ¿Está? Bien. Ahora, para lograr esos objetivos tenemos instrumentos. ¿Sí? Instrumentos. ¿Estos instrumentos cuáles son? Las políticas. ¿Sí? Y a su vez las políticas podían ser de distinto tipo, ¿no es cierto? De salud, de educación. ambientales, económicas, Educación, De seguridad y ambientales, justicia. de Obras públicas. reguladora de obras públicas. seguridad pusimos ya, no. De distinto tipo, y voy a dejar último, las políticas económicas, últimas dejo, ¿eh? ¿Sí? A propósito dejo últimas las económicas, ¿está? Bueno, ahora vuelvo acá con mi dibujito, a ver si puedo lograr que me salga bien el dibujito, ¿eh? No, no me sale bien el dibujito. Bueno. No logro que me salga el dibujito. Se entiende igual, profe. Bueno, y acá, vamos a girar. Bueno, y vamos a hacer así. Ahí está. De acá a acá. Y de acá a acá. ¿Está? Muy bien. Perfecto. Lo otro que teníamos que ver es que cuando hablábamos de la formulación de las políticas del Estado, ¿sí? Tenían las políticas económicas, buscaban un análisis macroeconómico, ¿está? Y que el objetivo de las políticas económicas eran, y ahí vamos a nuestra pizarra, cuando hablábamos de las políticas económicas, ahí teníamos entonces, ¿qué cosa? Crecimiento económico, estabilidad de precios. Muy bien, los objetivos. Pleno empleo. Era crecimiento. Hasta la casa de tormenta vimos. ¿Sí? Pleno empleo. Y estabilidad de precios. estabilidad. Bien, muy bien, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Y cuáles eran los instrumentos acá? O sea, a ver, los instrumentos de la política económica otra vez. Teníamos instrumentos. Política fiscal, monetaria, cambiaria. Eso, política fiscal. ¿Vieron? Fíjense cómo, ven como política monetaria, comercial y crediticia. política comercial, política cambiaria y política crediticia. ¿Está? Y entonces acá otra flechita necesitamos, acá. Los objetivos de la política económica requiere estos instrumentos. ¿Está? ¿Ven? ¿Ven cómo vamos encadenando las cuestiones?
¿Está? Bueno, esto es lo que yo quiero que ustedes vayan haciendo a medida que vamos repasando y repasando estas cuestiones. Y cuando hablábamos de política fiscal, ¿sí? ¿Sí? Cuando hablábamos de política fiscal, nosotros sí o sí hablábamos de presupuesto del sector público, ¿sí? ¿Por qué sí o sí hablábamos de política, cuando hablábamos de política fiscal, sí o sí hablábamos de presupuesto del sector público? Y porque cuando se define el presupuesto del sector público, se definen cuáles son los ingresos y los egresos que va a tener el Estado. Y estos ingresos y egresos que va a tener el Estado es el plan de gobierno en términos monetarios. ¿Y por qué es importante que ustedes, estudiantes de Derecho, estudien esto? Y porque el presupuesto del sector público se define por ley. Por una ley del Congreso que se aprueba una vez al año, ¿sí? Antes del ejercicio económico en que se va a poner en funcionamiento este presupuesto. Donde se establece qué cosa, y se establece que los ingresos del Estado, o se hace una estimación de esos ingresos del Estado, de lo que va a recaudar el Estado ese año, y cuando se definen los egresos, se define cuál es el tope para gastar que va a tener ese Estado. Y por eso la importancia de la ley de presupuesto. Por eso la importancia, y por eso le dicen ley madre. Ley madre es porque el Estado no se mueve sin esa ley de presupuesto. Y por esa razón, es que como es esta ley madre, que es el plan de gobierno en términos monetarios, es indispensable para el funcionamiento del Estado, es que existe una ley de administración financiera del Estado. ¿Y cuál es la ley de administración financiera del Estado? A nivel de la jurisdicción nacional, es la ley de administración financiera y de control del Estado, ¿sí? A nivel provincial, en Corrientes, es la 5.571. A nivel municipal, hay municipios que tienen carta orgánica y que tienen una ordenanza de administración financiera, hay municipios que no, y los que no se rigen supletoriamente por la ley que está establecida a nivel de la provincia en donde están insertos esos municipios. Una cosa indispensable que no hay que olvidarse cuando se ve, se analiza o se piensa estas cuestiones de política fiscal, es que cuando hablamos de política fiscal sí o sí hablamos de la ecuación ingreso menos gastos, indispensable, ingreso menos gastos. Y por lo tanto, este ingreso menos gastos me puede dar tres resultados posibles. Un resultado posible que es un resultado positivo, ¿sí? Que es lo que todos quisieran lograr, un resultado equilibrado, que los ingresos sean iguales que los gastos, y un resultado negativo o deficitario. Y acá entra a jugar una cuestión importante, que cuando nos encontramos frente a déficit presupuestario, el Estado tiene solamente dos formas en las que puede cubrir esos déficits. Y los dos formatos para cubrir esos déficits que se pueden plantear en el presupuesto son, una de esas opciones es a través de la deuda, o sea, con deuda pública, y otra de las opciones es a través de la emisión monetaria. ¿Sí? ¿Sí? Es decir, que los déficits presupuestarios se pagan o con deuda o con emisión monetaria. Otra cuestión importante con respecto a las cuestiones de política fiscal es que las políticas fiscales pueden ser de dos tipos, expansivas o contractivas. O sea, pueden buscar dos efectos dentro de la actividad económica. Cuando hablamos de una política fiscal expansiva, lo que se busca es que la actividad económica crezca, ¿sí? Lo que hoy en día se escucha en los medios de comunicación dice, se calienta la economía. O pueden buscar un efecto de contracción económica. Cuando hablamos de contracción económica, estamos hablando de que la economía se achica, se contrae, se enfría la economía, ¿sí? Y entonces,
¿qué implica o qué variables se toca? Porque esto sí es pregunta de examen. Cuando se toma una definición de política fiscal, ¿cuáles son las variables económicas que se van a ver afectadas? Bueno, la respuesta es, las variables que se van a ver afectadas son los ingresos o los gastos del sector público. ¿Está? Y entonces, nosotros necesariamente tenemos que ver, esperen un minutito, esta presentación vamos a mirar, ahí ven la de política fiscal, ¿sí? Vamos a tener, ¿cuáles entonces son las variables que afectan a la política fiscal? Los impuestos y los gastos públicos. Si se produce una disminución de impuestos y un aumento, o un aumento de gastos, porque se puede generar los dos efectos, si se produce una disminución del impuesto, esto me genera un aumento del consumo privado. Y si se produce un aumento del gasto, se produce un aumento de la demanda agregada. ¿Esto qué genera? Un aumento de la producción y el empleo. Es decir, estamos frente a una política fiscal de tipo expansiva. Fíjense el grafiquito de la espiral en expansión. También podemos tener una política fiscal de tipo restrictiva. Las políticas fiscales de tipo restrictiva implican un aumento del impuesto o una disminución del gasto. ¿Sí? Entonces, un aumento del impuesto implica una disminución del consumo privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a haber aumento del impuesto, menos dinero disponible en manos de la gente. ¿Está? Una disminución del gasto implica también una disminución de la demanda agregada. Y estas dos cuestiones que genera una disminución en la producción y el empleo. ¿Está? Entonces, cuando se produce un aumento del impuesto, ¿qué pasa? Estoy sacando dinero de manos de los particulares, ¿sí? Cuando estoy disminuyendo el gasto, estoy disminuyendo dinero de manos de los particulares. ¿Esto qué genera? Que las personas puedan comprar menos, el consumo privado baja. Acá la demanda agregada baja, o sea, todos los que demandan disminuyen sus niveles de demanda. Si baja la demanda, baja el consumo y baja la demanda, las empresas no necesitan seguir produciendo en los mismos niveles, y esto genera una disminución de la producción. Cuando baja los niveles de producción, automáticamente baja los niveles de empleo. ¿Se entendió esto o no? Sí, profe. Perfecto. Cambio de clima. Así que ese es un tema importante para la prueba, profe. Sí. Estoy remarcando todas las cosas que no se pueden saltear. Cuando hablamos de política monetaria, ¿sí? Cuando hablamos de política monetaria, Hola, ¿cómo están? ¿sí? Que es otro de los instrumentos de la política económica para lograr los objetivos de la política económica, estamos hablando de que nos vamos a ocupar de la administración de la oferta monetaria. ¿Y cuál es la variable que se va a analizar o que se va a tener en cuenta? La variable que se va a analizar o que se va a tener en cuenta acá es la oferta monetaria, es decir, M. Y la administración de la oferta monetaria implica regular los niveles de emisión monetaria, regular las operaciones de mercado abierto en el mercado de valores, los niveles de encaja, las reservas legales y las operaciones de redescuento. ¿Sí? Pero para poder entender esto, ¿sí? Fíjense que estoy acá, sí o sí, nosotros necesitamos ver acá. Vamos a la unidad 10. ¿Sí? Sí o sí, antes de explicar política monetaria o de repasar política monetaria, tenemos que ir a el dinero y los bancos. ¿Sí? Y cuando hablamos del dinero y los bancos, tenemos que hablar sí o sí de la historia del dinero. O sea, cómo se produce el pase o el cambio de los distintos tipos de dinero. Y tenemos que entender, conocer el concepto de dinero mercancía, el concepto de dinero metálico, el concepto de dinero papel, qué implicó el dinero papel nominalmente convertible en oro, cómo llegamos al dinero signo y cómo llegamos al dinero bancario. ¿Está? Todo esto ya lo explicamos
Simplemente les estoy remarcando. Acá cuando hablamos de dinero mercancía, no se olviden de repasar cuáles son las características del dinero mercancía, ¿sí? Acá cuando hablamos del dinero signo, no se olviden de repasar, no se olviden de repasar en dinero signo la importancia o el rol de la confianza, ¿sí? Y la generación. Y cuando hablamos de dinero bancario, la forma de generación de dinero bancario. Acuérdense que el concepto de dinero bancario nos remite a que estamos hablando de la sumatoria de todas las registros contables del sistema bancario donde están registrados todos los depósitos de todos los sistemas de depósitos que hay en el sistema bancario. En la sumatoria de todos los depósitos que hay en el sistema del banco. Una cosa muy importante que no se tienen que olvidar, pregunta de examen esto también, funciones del dinero. Bien clarito a qué nos referimos cuando hablamos de medio cambio, bien clarito a qué nos referimos cuando hablamos de unidad de cuenta, depósito de valor y patrón de pago diferido. Stop acá un momentito. A ver, vamos a ver cuántos están estudiados para la semana que viene. A ver, Natalia Parada. Abrí tu micrófono, Natalia. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. A ver, Natalia, ¿a qué nos referimos cuando nos referimos de que el dinero es un medio de cambio? Así, esto es menos aburrido que yo estoy hablando nada más. Es un medio de cambio porque lo utilizamos para adquirir bienes y servicios, para satisfacer nuestras necesidades. Es un elemento de aceptación generalizada que permite hacer operaciones de intercambio en el mercado. Bien. A ver, Luis Bordón. Abrí tu micrófono, Luis. Sí, no me aburro tanto y no se desgasta tanto mi voz. Sí. ¿A qué nos referimos a que una de las funciones del dinero es unidad de cuenta? Es a que nosotros podemos utilizar el dinero para valorizar todos los bienes, para darle un valor a todos los bienes y servicios, a todos los bienes y servicios que adquirimos, ¿cierto? Que adquirimos, que comercializamos, que vendemos. Hacemos, exactamente, sí. Bien. Es decir que cada vez que le asignamos un precio a un producto, estamos usando la función de unidad de cuenta. Muy bien, Luis. A ver, Valeria Cantero. ¿Por qué decimos que otra de las funciones del dinero es depósito de valor? Porque nos sirve para aumentar nuestras riquezas al depositarlo en el banco. No. Al guardarlo en una caja de ahorro. Pero en el caso de la inflación, por ejemplo, hay que tener en cuenta de que podemos perder el valor que Se dice que, depositamos. a ver, ¿alguien le corrige a Valeria o hablo yo? Alguien que se anime. Nadie sabe. Dice que el depósito de valor porque se utiliza como instrumento financiero para determinar la medida del ahorro. Es para preservar el valor. Muchas familias. A ver, sí. Le damos. Una manera de mantener la riqueza. Para mantener... Que tiene valor de compra, profe. A ver, decimos que el dinero tiene depósito de valor porque a través del tiempo, ¿sí? Si yo hoy tengo un billete de 1.000 pesos, ¿sí? Que me sirve para comprar un producto XX y no lo compro hoy, ¿sí? Y espero en el tiempo, ¿sí? Y dentro de 2 días o dentro de una semana voy y quiero comprar ese mismo bien con ese mismo billete de 1.000 pesos y lo puedo comprar, entonces estoy diciendo de que ese billete de 1.000 pesos lo que hizo fue tener en depósito el valor, o sea, me guardó en el tiempo el valor de un bien que no lo tengo en el presente. ¿Se entiende?
Señores. Sí, profe. O sea Entiendo. que si una definición correcta sería que es guardar el valor en el tiempo. Exactamente. Profesora, si usted busca lo que significa depósito de valor, habla total y absolutamente de bancarizado, o sea, el convenio que se hace con un banco, no necesariamente es lo que usted nos está explicando. A ver, cuando hablamos de depósito de valor, estamos refiriéndonos a que puede estar depositado o no, ¿está? Pero cumple la función de depósito de valor porque me guarda lo que vale, ¿está? Vamos a suponer que ese billete de 1.000 pesos me sirve para comprar cualquier bien, ¿sí? Y en el tiempo, en un tiempo determinado, yo no hice esa operación, guardé ese billete, ¿sí? Y me mantuvo el valor. Por eso es una de las funciones que en procesos inflacionarios primero se pierden. ¿Está? Cuando hablamos de patrón de pago diferido, sí, Diego, te escucho. Diego Soto levantó la mano, te escucho. Profesora, ¿me escucha? Sí. Sí. Hablando del dinero, esa es la confianza que tenemos nosotros es lo que da el valor de dinero, digamos, porque... Eso, cuando estamos hablando de dinero signo, la confianza. Ah, bien. Exactamente. En este caso del valor de depósito... Esta es una función del dinero, cualquier dinero. Ah, bien. Perfecto, de acuerdo. Perfecto, profesora, muchísimas gracias. Cuando hablamos de patrón de pagos diferido, ¿sí? Cuando hablamos de patrón de pagos diferido, vamos a estar refiriéndonos a qué. Y profe, eso es cuando compramos un bien, nos prestan un servicio a crédito, un pago futuro, digamos. De pago. A ver, Mónica. Compromiso Los de pago. compromisos de pago que se expresan en unidades de dinero. Bien. Entonces podemos hablar de que hay es un patrón de pago diferidos porque me permite medir en el tiempo, ¿sí?, las sucesivas cuotas en las que me comprometí a pagar un bien determinado, ¿sí? Entonces, ¿por qué es patrón? Porque me permite medir, ¿sí? ¿Qué cosa? Me permite medir cuáles van a ser los pagos en el tiempo que voy a tener que realizar, ¿sí?, para poder cumplir con el compromiso que haya asumido, ¿sí? Hasta puede ser patrón de deuda también, profe, ¿no? Y obviamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con estas funciones? Estas funciones que están enumeradas en este orden, pregunta de examen esto también, ¿sí? Son funciones que ante un proceso inflacionario se pierden. ¿En qué orden se pierden? Y pasa a ser patrón de pago diferido primero. Lo primero que se pierde es el patrón de pago diferido. Sí, y después el depósito de valor. De abajo para arriba. Exactamente. Claro. Muy bien. ¿Por qué razón? Y porque la inflación es la pérdida del poder adquisitivo y entonces nadie quiere, o sea, nadie quiere seguir manteniendo el dinero porque ya no guarda el valor. Disminuye el valor del dinero, entonces no sirve ahorrarla ni tenerla en el banco. Entonces, ahí vamos a la definición de oferta monetaria. Y la oferta monetaria tiene varias definiciones de M. M sub 0, que es billetes y moneda, M sub 1, que es billetes y moneda más depósito a la vista, M sub 2, que es billetes y moneda más depósito a la vista más depósitos de ahorro, M sub 3, que es billetes y monedas más depósito a la vista más depósito de ahorro más depósitos a plazo fijo, y que a medida de que se van desarrollando todos estos niveles de depósitos es que se va generando lo que se conoce con el nombre de dinero bancario. Para lo cual tenemos que reconocer o recordar de que los bancos son los intermediarios financieros. ¿Sí? Entonces, ¿qué son los bancos? Intermediarios financieros. ¿Y por qué decimos que son intermediarios financieros? Porque captan ahorro y prestan nuestro dinero.
¿Y cuál es la ganancia de los bancos? Esto también pregunta de examen. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva. ¿Y cuál es la tasa activa? La tasa activa es la que se paga, la que paga las personas particulares que han obtenido un préstamo al banco. ¿Y cuál es la tasa pasiva? La tasa pasiva es la que paga el banco a los ahorristas. La diferencia entre estas dos tasas es lo que me va a dar la ganancia de los bancos. ¿Y quién es el órgano de contralor del sistema financiero? El Banco Central de la República Argentina. Profe, disculpe. Sí. No entendí muy bien el anterior, el de el plazo pasiva, no sé cómo dijo. ¿Qué es la tasa activa y qué es la tasa pasiva? Ajá, eso. ¿Vos tuviste en la clase que yo hablé sobre dinero? Creo que sí, profe. Bueno, entonces, a ver, vamos. Pero no presté mucha atención a eso, por eso no entendí. Sí, ya me di cuenta ya. De eso ya me di cuenta. Estoy tratando de abrir un archivo, espérenme un momentito. Ahí está. Para contestarlo al compañero. Entonces ahí, no sé quién era el compañero que preguntó, tenemos que ver que el sistema bancario que está regulado por el Banco Central de la República Argentina implica que los bancos captan ahorros. ¿De dónde captan ahorros? A través de los distintos tipos de depósitos. ¿Cuáles son los depósitos? Depósitos a la vista, depósitos de ahorro, depósitos a plazo fijo. Esos ahorros que captan los bancos requieren que el banco le pague a estos ahorristas una tasa de interés. Y esta tasa de interés que pagan los bancos a los ahorristas se llama tasa pasiva. ¿Qué hace con este dinero que obtienen los bancos? Presta, realiza préstamos a personas, a particulares. Estos préstamos implica que el banco le cobre a estas personas una tasa de interés, que se llama tasa activa. La diferencia entre la tasa activa y la tasa pasiva es la ganancia de los bancos. ¿Por qué hablamos de ganancia? Porque la tasa activa siempre es mayor que la tasa pasiva. ¿Sí? Siempre es mayor que la tasa pasiva. ¿Y por qué siempre es mayor? Y para que los bancos puedan tener una ganancia en todas estas operaciones de tipo bancario del sistema bancario. ¿Está? Este cuadrito yo les mandé a ustedes, lo tienen, no me acuerdo a quién de sus compañeros yo les mandé para que todos tengan. Pero